Gloria a Dios. Aleluya. A los hermanos que nos están viendo a través de Facebook y posteriormente también los tenemos en YouTube, que lo pueden ver a través de MC Camino de Fe. Estamos con ese canal abierto, así es que puedes verlo, escucharlo y suscríbete en el nombre de Cristo Jesús. Desde la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe, desde Lima, Perú, estamos una semana más con ustedes compartiendo la palabra que Dios ha puesto para esta semana. Y es el Espíritu Santo mismo quien nos va a dar la revelación en esta hora. Porque esta palabra es para cada uno de nosotros. Oh Dios Todopoderoso, Señor mío y Dios mío, gracias te damos, Señor bendito Dios, por esta hora. Y que esta palabra, Señor Dios de misericordia, llegue al corazón de cada uno, Señor. Bendito Dios, porque hemos venido expectantes de ti, Señor mío y Dios mío, y te decimos gracias, Señor. Gracias, Dios poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a compartir la palabra. ¿Para qué vives? Es el nombre de esta prédica. ¿Para qué vives? ¿Cuál es la importancia que tenemos al andar según la voluntad de Dios? ¿No? Son preguntas para nosotros mismos. ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Para qué vives? ¿Y cuál es el propósito de tu existencia? Hermanos, son palabras para meditar y para encontrarnos nosotros mismos. Vamos a Efesios 1:11. Efesios 1:11. Aleluya. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nos dice que fuimos predestinados por Dios conforme al propósito. Esto no habla de la salvación por la predestinación, que Dios nos diga que ya están predestinados los que van a ser salvos o los que no. Esto no es cierto, porque sería injusto si Dios hubiera predestinado y hubiera dicho: oye, tú Lucy eres salva y tú Jorge no eres salvo. Entonces eso sería injusticia, ¿no? Pero sí creo que se trata de la predestinación de los propósitos. Gloria a Dios. Iba a venir un rey, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Dios había profetizado que iba a venir un rey, y el rey era Josías. Y Josías fue predestinado por Dios. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Y todos nosotros de igual manera fuimos predestinados, fuimos diseñados, fuimos planificados antes que nosotros hiciéramos el bien o el mal. Dios nos predestinó para un plan y un propósito en la tierra. Así que no somos cualquier cosa, ni somos por circunstancias, ni somos que hemos nacido por casualidad. No, nosotros hemos nacido porque Dios nos predestinó. Dios tiene un plan en nuestra vida. Él nos envió con un plan para cumplir un propósito. ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué y para qué? ¿Saben ustedes que millones de cristianos viven fuera de su propósito? Millones. Viven totalmente desalineados a la razón de su existencia, persiguiendo sus propios sueños, sus propias visiones, sin saber que los trajo a su existencia es un plan de Dios, que de antemano fue diseñado por Él.
Dios no nos diseñó para que seamos los más ricos de la tierra. Dios no nos diseñó para que nosotros vivamos nuestros años. Dios nos diseñó un plan. Un plan. No estamos en esta tierra para ser los más ricos, para ser los mejores deportistas, futbolistas, los mejores basquetbolistas, los mejores en todos los deportes. No. Si hay deportistas que han llegado a la cumbre, que han tenido éxito, puede ser el medio que Dios está usando. ¿Para qué? Para llevarlo a cumplir su propósito y cumplir el plan de Dios por el cual ellos están en la tierra. ¿Amén o no amén? Pero dentro de esa hazaña, de ese deporte, de ese éxito que ellos han tenido, es el que les permitió a muchos llegar más allá. Les permitió llegar a cumplir lo que Dios les había entregado, a cumplir el propósito de Dios. Ahora yo pregunto, ¿sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Nos hemos puesto a preguntar alguna vez, hermanos, en oración, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan que tú me has entregado? ¿Con qué propósito me has enviado, Señor, aquí en la tierra? ¿Le hemos preguntado, hermanos? Yo creo que muchos no. Yo creo que no se le ha preguntado, ¿no? Yo lo único que sabía decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Y hasta ahora me pregunto, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Y cuál es su propósito de Dios en nuestra vida? ¿Cómo lo llegamos a cumplir el plan? El propósito de Dios es el que nos trajo a vivir y a tener existencia y razón de vivir. ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué tienes éxito en tu negocio? ¿Cuál es el propósito por el cual tienes éxito en tu negocio? ¿Cuál es el propósito del éxito que tú tienes? Algunos dicen el propósito es que yo sea feliz. El propósito es que sea rico. Dentro de ese éxito hay un propósito que fue lo que logró ese éxito. ¿Ven, hermano? Si tenemos éxito es porque Dios tiene un propósito dentro de ese éxito. ¿Cuál es la razón por la que somos exitosos? Hay un plan de Dios que quiere utilizar dentro de la vida en la que nos encontramos. ¿Amén o no amén, hermano? ¿Qué dicen ustedes? Hay un plan. No es casualidad que estemos aquí en esta tierra. No es casualidad que nosotros estemos con vida. No es casualidad que ahora estemos nosotros disfrutando de este sol, de este aire, ¿no? El llamamiento de Dios es según su propósito a todos los hombres que el Señor eligió para su santo servicio. Dios nos llamó con un propósito, para un propósito y conforme a su propósito. Vamos a Romanos 9:11. Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Romanos nos habla de gente que ni había nacido, no habían hecho ni bien ni mal, pero el propósito lo hizo nacer y la única razón de su existencia es un propósito de Dios. Dios no nos llamó por nuestras cualidades, no nos llamó por los sabios o lo exitosos que somos, los ricos o los fuertes que seamos. Dios nos llamó por su gracia. Nuestras cualidades no son las que les dijo que nos llamen. Dios nos llamó desde antes que tuviéramos cualidades
visibles que le mostraríamos al mundo con un propósito. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Aleluya. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios no nos llamó conforme a nuestras obras, nos llamó conforme a su propósito. Quien me tiene aquí de pie no son mis cualidades ni mis grandes obras, es la gracia y el propósito de Dios que me lleva a tener el éxito y el plan de Dios en mi vida. Es Él. El cristiano que no entiende eso no va a entender por qué Dios llamó a un tartamudo, a la zarza en el desierto, el árbol más insignificante que nadie lo usaba para nada. No se usaba ni siquiera para leña. La gente no quemaba, la gente lo quemaba porque era un estorbo. Sin embargo, Dios lo usa para hacer arder el fuego. Aleluya. Lo que me tiene a mí de pie no son mis fuerzas, es el plan y el propósito de Dios. Entonces, hermanos, nosotros entendamos que para Dios no hay nada que no sirva, porque lo que nosotros desechamos, lo que nosotros hacemos a un lado porque decimos que no nos sirve, Dios lo usa. Aún aquellos que dicen que no saben leer ni escribir. Y tenemos testimonios de hermanos que no sabían leer ni escribir y comenzaron a congregar en la iglesia, comenzaron a perseverar y de repente estaban leyendo la Biblia. Hoy en día están predicando. Y acá creo que los que estamos acá tenemos ese testimonio de una hermana que congregaba con nosotros y no sabía leer ni escribir y terminó leyendo, escribiendo, ahora está predicando. Tuvimos un encuentro, en el encuentro el Señor se glorificó grandemente en su vida y ella lee correctamente. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros no entendemos, el propósito de Dios en nuestras vidas. No entendemos el plan de Dios, qué quiere Dios de nosotros, aún a lo inservible que nosotros llamamos, aún lo que no vale, Él lo levanta y lo usa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros tratamos de servirle a Dios por nuestras fuerzas, nos desconectamos de la gracia y a la verdad, y la verdad de Dios, pero no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que murió y resucitó. Es allí donde con ese llamamiento nos da el Señor. El llamamiento de Cristo Jesús. No es por nuestras obras, no es porque yo pueda hacerla. No, si yo lo puedo hacer, si Él predica, porque yo no. No sé si ustedes han escuchado, yo he escuchado un montón que decían, oye, pero si esa iglesia está bien y está recibiendo diezmos, y tiene ofrendas, y tiene plata, ¿por qué nosotros que no tenemos trabajo, por qué no podemos pararnos y abrir una iglesia? No sé si ustedes han escuchado, pero yo sí lo he escuchado. Y he escuchado varios y solamente me miro y digo, pobre gentita, pobre gente. No saben ni siquiera lo que están hablando ni lo que están diciendo. No se dan cuenta. Hay personas que creen en el éxito que tienen en su ministerio o en el deporte o en los negocios. Es por lo sabio o lo inteligente que han sido y han entendido que es el propósito de Dios. No lo han entendido. Que si tienen todo ese éxito
es porque Dios les ha permitido. ¿Por qué han permitido que tenga todo el éxito? ¿Por qué? Porque a través de ese éxito van a llegar a cumplir el plan y el propósito de Dios. Esto es el que quiere. Esto no es para el que quiere ni para el que cree, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Gloria a Dios. El caballo y el jinete se alistan para la batalla, pero la victoria la da Jehová. Gloria a Dios. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Gloria a Dios. Satanás les ha llenado de pensamientos a la gente llenos de ego, que dan éxito a sus obras, a sus fuerzas, a su gracia, y no es así. Es el plan de Dios en tu vida. Es un propósito que está detrás de ese éxito. El propósito de Dios está detrás de ese éxito. Así es que no hay que gloriarse por nada, sino preguntarle: Señor, ¿por qué me das? Señor, ¿por qué tengo éxito? Señor, ¿por qué todo lo que estoy haciendo está saliendo bien? Porque tu mano poderosa es la que me está abriendo puertas, es tu mano la que está guiándome, Señor. Eres tú quien me está llevando, Señor, de gloria en gloria. ¿Cuál es el propósito, Señor, para tener este éxito? ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Y cuál es el plan que yo tengo que cumplir? El que tú me has entregado y por el cual estoy yo aquí en esta tierra. No es conforme a mis obras, Señor. ¿Por qué? Porque Dios no me llamó conforme a mis obras. Dios me llamó conforme a su propósito. Tú no estás aquí para vivir tu propósito. Ojo, nosotros no vivimos nuestro propósito, sino el propósito de Dios. Hay millones de cristianos que no han entendido que no están aquí para cumplir su sueño, sino cumplir el sueño de Dios. Esa es la meta. Cumplir el sueño de Dios. En Juan 6:38. Juan 6:38. Aleluya. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no vivió un segundo para él. Toda su vida fue ligada y fue sujeta al plan y al propósito de Dios. Él se sometía bajo autoridad. Por eso dejaba que sea el Espíritu Santo quien lo guiara, quien lo dirigiera. Él no hacía lo que él quería, porque él no vino a vivir su vida, sino la vida de Dios. Él vino a un propósito, a un plan, a una asignación que le fue entregada. El éxito ministerial vendrá cuando nos alineemos al propósito de Dios. El fracaso más grande es cuando uno vive una vida desalineada al plan de Dios. Ahí es donde está el fracaso. Si yo no estoy con Dios, si yo no me alineo a su palabra, si yo no camino conforme a su verdad, entonces comenzaré a vivir miseria, escasez, hambre, vergüenza, humillación. ¿Por qué? Porque estoy caminando a mi manera, porque yo me creo superior, porque yo me creo autosuficiente, porque yo puedo hacerlo. Y Dios, no, Él está solamente arriba en lo alto, pero Él a mí no me ve. Y no es así, hermano. No es así. No podemos levantar el propósito. No podemos levantarnos una mañana y decir: yo voy a hacer ahora todo lo que tengo que hacer. Ahora voy a hacer, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y lo voy a cumplir. No. Porque fuimos traídos para un plan. Debemos de ir a Dios y al Espíritu Santo, quien nos revela todo
nos hará sentir, ver y oír el plan, el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos levantamos a querer hacer algo, pues primero acerquémonos a Dios. Primero oremos, agradezcámonos por el nuevo día y preguntémosle si lo que vamos a hacer está de acuerdo al propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Preguntémosle si de esa manera vamos a cumplir el plan por el cual estamos aquí en la tierra. No estás aquí para vivir tu vida, recuerda eso. Estás aquí para vivir la vida de Dios. Estás aquí para cumplir la meta y el sueño de Dios. Aunque dentro de la meta que vas a cumplir, Dios te dé una casa, te dé un carro, te dé un avión, o te cumpla todos tus deseos. Gloria a Dios. Pero tienes un propósito dentro de lo que Él te está entregando, dentro de lo que Él está permitiendo, ¿no?, que tú recibas. Todo se va a enlazar al plan de Dios, todo se va a enlazar a su propósito. Toda la vida que llevas, si tú verdaderamente estás caminando en la verdad, si tú estás caminando en la palabra, si tú estás pidiendo la dirección de Dios y del Espíritu Santo, ten por seguro que todo el éxito que tienes es porque Dios te lo está dando para cumplir el propósito y el plan por el cual estás aquí en la tierra. Gloria a Dios. El propósito no puede ser afectado por las obras de la tierra. No puede ser alterado por el tiempo, por reír o por llorar, por quejarse o por alabar. El propósito de Dios habita en una dimensión que es incorruptible. Habita en la eternidad y nada del tiempo puede alterarlo. Aunque mueras sin cumplir el propósito de Dios y tú digas, no se cumplió el propósito en mi vida, no se cumplió por tu causa, pero sigue siendo eterno. O sea, te vas a la eternidad llevando el propósito que no cumpliste aquí en la tierra. Y daremos cuenta a Dios. Efesios 3:11. Conforme Efesios 3:11. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El plan de Dios para nuestra vida no puede ser afectado por el gobierno. No puede ser afectado por el coronavirus. De hecho, este virus es de una forma u otra, va a acelerar el cumplimiento del propósito de Dios si te mantienes alineado a su plan. Ustedes dirán, ¿cómo es esto, verdad? De alguna manera, el coronavirus ha acelerado el cumplimiento del propósito de Dios en muchos que lo han estado buscando, en muchos que no sabían tal vez qué hacer, o que tenían llamados y que no sabían qué, que tenían dones y no los querían ejercer. Por ejemplo, si Dios te trajo con el don de sanidad, y hubo un enfermo de coronavirus tal vez en tu casa o en algún vecino, con la desesperación no sabías qué hacer, oraste, te soltaste ahí y esa persona fue levantada. Dios permitió que se enfermara para que tú soltaras tu don, para que te dieras cuenta cuál había sido el llamado. ¿Y tu llamado cuál era? El de orar por los enfermos. Entonces, ha habido formas de que muchos tal vez se han encontrado en estas circunstancias. Muchos, ¿no? Otros de orar, de interceder, otros de dar, otros de apoyar, otros de llevar tal vez dentro de lo que tenían, compartir con el que no tenía. Ha habido muchas formas en las cuales se ha desatado el corazón de las personas. No ha habido, yo pienso que hasta el más duro no ha tenido egoísmo.
Yo creo que hasta la persona más dura ha soltado lo poco que ha tenido. Gloria a Dios. El propósito de Dios, hermanos, es eterno y no hay persecución. No hay nada que altere el plan de Dios. De eso podemos estar muy seguros, que no hay nada que altere el plan de Dios en tu vida. Tienes que entender que los principios de Dios son eternos e inmutables. Son eternos. No pueden ser quitados. No pueden ser alterados. Porque quien dio el propósito eterno es eterno. El que dio el propósito eterno es eterno. Así es que nadie va a quitar lo que Él dio y lo que Él entregó. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, la Biblia dice que éste estaba ardiendo en celo, tratando de destruir a los cristianos. Vamos a Hechos 9, del 3 al 6. Hechos 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo es interceptado por el poder de Dios y este hombre cae al piso y estaba rodeado de soldados, porque le habían puesto soldados para que lo ayuden a matar a los cristianos. Se los habían asignado, ¿no?, para que nos ayuden a apresar, a matar. Pero cuando Dios decide hacer algo, no hay protección de hombre que le impida cumplir el propósito. Aleluya. Pablo pensaba que iba a cumplir el propósito de los sacerdotes. Sin embargo, no se percató ni se imaginó. Y con el plan de Dios, no se imaginó que con el plan de Dios había un llamamiento, ¿no? Un llamamiento para su vida. Él ni en sueño, ¿no? Hoy en día hay personas que van a ser interceptados también y van a entender que lo que tienen no es para que vivan la buena vida. Ojo, no es para que vivan la buena vida, sino para que les dé a entender Dios el propósito. Amén. Entendamos eso, hermano. Que si nosotros llegamos a tener éxito en lo que estamos haciendo, no es porque somos sabios, no es porque nosotros tenemos la inteligencia suficiente, no, es porque Dios te lo está permitiendo, Dios te está abriendo que tengas el éxito también más grande, porque tiene un propósito grande para ti, porque tienes que cumplir ese propósito y ese plan. Ahora sí, más bien pregúntale: Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que yo tengo que cumplir? Gloria a Dios. Entonces estamos viendo aquí que Pablo fue impactado por el plan de Dios. Pero por el propósito de Dios, Jesucristo lo intervino en el camino y lo rodeó de luz. Y Pablo cae al piso. Dice la Biblia que entendió Saulo que no estaba frente a cualquier cosa. O sea, él entendió, ¿no?, sino que estaba siendo intervenido por Dios. Y lo más interesante es que cuando Saulo está en el piso, preguntó: ¿quién eres, Señor? O sea, él sabía ya que Dios le estaba hablando, porque él de frente dijo: ¿quién eres, Señor? De lo contrario, no hubiera dicho eso, ¿no? Bueno, ¿y tú quién eres, no? Sin embargo, habló con bastante humildad. ¿Tú quién eres, Señor?
Y luego, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ya él ya sentía en su corazón ya que Dios estaba poniendo ya la carga, ¿no? Y luego, ¿qué quieres que yo haga? Son dos preguntas que debe hacerse todo aquel que es llamado por Dios. Tiene que estar seguro de quién lo llamó. El peor error de alguien es engancharse donde Dios no lo enganchó. Es posesionarse donde Dios no lo posesionó. Entendamos esto. La gente no cree en el Evangelio por una gracia humana. Es por un llamamiento eterno de Dios, por un propósito del Dios vivo. No estamos aquí por gusto, hermano. Dios nos llamó, Dios nos habló en nuestro corazón y nosotros por eso le hemos dicho sí, Señor. De lo contrario no estuviéramos. Hay gente que no sabe discernir cuál es su llamado y debe comprender y entender que tiene un propósito en su vida de parte de Dios. Hay que estar seguro que Dios lo llamó y cuál es el propósito de su llamamiento. Pregúntese cada uno y pregúntele a Dios. ¿Por qué me llamó Dios y por qué quiere que yo haga esto? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Dios no nos va a llamar del mundo para sentarnos en una iglesia, para que estemos allí y nos sintamos orgullosos de ser cristianos. Pero nuestro Padre dice, no me siento orgulloso porque no has ganado un alma, no evangelizas, no haces nada, solo estás allí. No. Si el propósito de Dios fuera solo salvarte, yo estoy segura que en el mismo momento en que tú te convertiste y le dijiste, sí, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, te hubieras ido a dormir y no hubieras amanecido al día siguiente. Estuvieras muerto. ¿Por qué y para qué? Te hubieras muerto para que no perdieras tu salvación. Si solamente Dios hubiera querido salvarte, nada más. Pero el propósito de Dios no era únicamente salvarte, sino es usarte en un plan que Él tiene. Por eso nos mantiene con vida. Pablo le dijo, ¿quién eres? Y él le respondió, yo soy Jesús. Pablo pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo comienza a hablar con el Señor, comienza a tener conversación con Él. De inicio, con Jesús, inmediatamente Él comienza a tener una conversación tremenda. Ahí mismo. ¿Por qué? Porque Pablo no dudó, porque Pablo no dijo, ¿será? ¿Será que me hablaba el Señor? Y bueno, si yo estoy obedeciendo a los sacerdotes, ¿no? Yo he venido a perseguir a los cristianos. Pero Jesús le volteó todo en la idea o el propósito del hombre. Pero es el mejor discípulo de todos. Es el más profundo. Si nosotros nos comparamos con Pablo, nos faltaría ser la copia de él, ¿no? Nos faltaría tanto escuchar el llamado de Dios como lo escuchó él. Comienza a predicar de todo y en todas partes. Él no tuvo temor, él no tuvo miedo. A donde él lo llevaba, pues a donde él tenía que ir, pues él iba. Para él no era de que, ¿y ahora cómo voy? No hay plata. ¿Y ahora cómo me voy? No hay carro. ¿Ahora en qué me voy? No hay camellos en ese entonces. No, a él no le importaba la persecución. No le importaba. Lo único que él entendió es que tenía un llamado y un propósito, que cumplir al Dios a quien él había perseguido, aquel Dios a quien estaba matando a todos sus seguidores. Y él entiende que tenía que servir, tenía que cumplir el propósito y
que él estaba ahora lleno del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Después de haberlo perseguido, él se sintió lleno del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 26, del 16 al 18. Hechos 26, del 16 al 18. Gloria a Dios. Aleluya. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos que Dios le dice a Pablo: para esto yo me aparecí a ti, para hacerte un ministro de poder, para que prediques delante de los gentiles, delante de los reyes y de los judíos, de los a quienes tú servías antes, ¿no? Oh, gloria a Dios. Pablo, yo te llamé con un propósito. Pero está contando su experiencia, Pablo, y él dijo: Dios no me llamó para sentarme. Él me dijo: te llamé para este plan, hacerte un ministro de gloria, aleluya, que prediques mi palabra, que vayas a los gentiles, que abran los ojos a los ciegos, que saques de las tinieblas a los que están en tinieblas y los lleves a luz, que los saques de la potestad del diablo y los traigas al reino de Dios. Y cuando Pablo entendió su propósito, no vivía otra cosa que no sea su propósito. Gloria a Dios. Si en este tiempo hubieran 3 Pablos, el mundo estaría de rodillas ante Dios, porque Pablo no se comprometía con otra cosa que no sea el propósito. Cuando se trataba del propósito de Dios en su vida, Pablo era obstinado, no oía consejos, nadie lo hacía desistir. Pablo amaba más el propósito de Dios que su propia vida. Vamos a Hechos 20, del 22 al 24. Hechos 20, del 22 al 24. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice: me voy a Jerusalén, no sé lo que me va a pasar, si me van a sacar de un brazo, si me van a cortar una mano, si me van a sacar un ojo, no sé si iré preso, porque algunos profetas tratan de disuadirlo diciendo: no vayas, ten cuidado de ti mismo, porque te van a apresar. Y Pablo decía: ¿por qué hacen ustedes esto? Creando tristeza. No solo estoy dispuesto a caer preso, estoy dispuesto a morir por él. Se sacudió el sentimiento y siguió. Pablo dice: no sé lo que me va a pasar en Jerusalén, salvo el Espíritu Santo que me está diciendo a través de muchos siervos que me esperan cárceles, prisiones, tribulaciones, pero yo no hago caso de los profetas, no al Espíritu, sino a las persecuciones que vienen. Yo no hago caso a ninguna cosa
porque he decidido perder mi vida por Él. Pablo dice, yo no amo más mi vida, sino el plan de Dios. Yo no amo mi trabajo más que el plan de Dios. Yo no amo mi éxito más que el plan de Dios. Yo he determinado vivir en tribulación, pero el plan de Dios lo voy a terminar. Dios necesita gente obstinada, gente que entienda su propósito y muera por Él. ¿Sabes por qué no hay avivamiento? Porque hay muchos predicadores que han comercializado el plan de Dios y que no quieren decir la verdad y por eso carecen de poder. Dios necesita un plan que diga, yo voy a morir, pero voy a terminar mi carrera con gozo, sabiendo que es el plan de Dios. Hermanos, nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos un propósito que cumplir. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Estoy trabajando? ¿Tengo éxito en mi trabajo? ¿Voy creciendo cada día? Pero, ¿para qué es ese éxito? O tú has dicho, no, yo voy a tener éxito porque yo de aquí a un tiempo pienso irme al extranjero, quiero conocer todo el mundo, quiero disfrutar de esas riquezas, Has pensado tal vez en muchas cosas, pero te has preguntado cuál es el plan de Dios. Por eso es que hay muchos que tienen muchos planes y dicen, mira, ve, para tal fecha, no tengo muy presente eso, para tal fecha todo se arregla, todo, va a caminar muy bien todo. De aquí a 2-3 meses yo estoy muy bien y de ahí ya comienzo, aquí está mi agenda, voy a salir acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no llegan a la fecha. No llegan a la fecha. Simplemente desaparecen. O se vienen a la ruina. Y comienzan de bajada, comienzan a caer, sin poder levantar. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en su fuerza, porque están caminando como ellos quieren, como cada uno quiere verse, pero no como Dios quiere de ti. ¿Qué quiere Dios de ti? Por eso es que nosotros vemos también gente muy exitosa, vemos comerciantes que tienen mucho éxito, que tienen mucho dinero, pero ¿qué hacen ellos? Y muchos son cristianos. ¿Y qué hacen con eso? Están apoyando grandes obras, están apoyando misioneros, están apoyando su iglesia. ¿Para qué? Para que salgan de su iglesia, salgan a predicar a un lado, a otro lado, se puedan movilizar y ellos son los reyes de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay reyes, en las iglesias hay reyes y los reyes son los que aportan la parte económica. ¿Por qué? ¿Por qué tienen éxito? Porque Dios los levantó, les dio el éxito para que puedan reinar en la iglesia. Puedan ellos aportar a que toda la palabra se predique a todos los lugares donde Dios está mandando. Por eso tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cuál es nuestro plan? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan, el propósito que Dios tiene con nuestras vidas? No podemos, como acabamos de ver, no podemos creer que Dios nos levantó, Dios nos salvó, Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la iglesia para sentarnos, para que nos sintamos cómodos y digamos, sí, somos cristianos y gloria a Dios por la salvación. No, te trajo para que te prepares, te trajo para que conozcas palabra, te trajo para que conozcas su Biblia, sus disposiciones, sus artículos, sus versículos, sus capítulos, y tú puedas con toda esa enseñanza salir y predicar y dar a todo el que no conoce de Dios y traerlos a todos, como le dijo a Pablo, ve al lugar, aquellos a quienes tú servías antes, ve y háblales, predícales, ábrele los ojos. Sácalos de ese lugar, sácalos de las tinieblas y tráelos a la luz de Dios, al reino de Dios. Sácalos de allí. Para eso fue que Dios lo levantó y te dijo, yo te he levantado para hacerte un ministro glorioso, para que prediques mi palabra.
Entonces analicémonos nosotros, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿A dónde estuvimos antes de venir a los pies de Cristo? Si nosotros no estamos caminando en la verdad, no estamos caminando en la palabra, ¿podemos esperar éxito, hermanos? ¿Podemos levantar si no estamos caminando como Dios quiere? Caminaremos tal vez por la misericordia de Dios, nos mantendremos por su misericordia, pero no cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha traído. Amén, hermanos. Esto nos ayude a meditar, esta palabra nos ayude a encontrarnos a nosotros mismos y sepamos verdaderamente cuál es el plan y cuál es el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.